Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos, espero que estén bien. Pues vamos a hacer otro video cortito, pero primero que nada, si nos estás viendo en Facebook, te invito a que nos busques en YouTube como La Cría del Canario MX. Ahí vamos a estar subiendo todo el contenido para que estés checando los videos. Y por un contrario, si nos estás viendo en YouTube, te invito a que busques nuestro grupo en Facebook como La Cría del Canario MX y Aves en general, pero la terminación es MX, amigos, porque se me están confundiendo y están agregando otro grupo que se llama Ciudad de México. Bueno, termina así, Ciudad de México. Y luego me mandan mensaje y me están reclamando de que pues no contesto, ¿no? Y realmente ese no es mi grupo. Mi grupo termina con MX para que nos hagan bolas, ¿vale? Vamos a hacer un video cortito, va a ser de preguntas y respuestas, de sus preguntas que me dejan en el canal de YouTube. El amigo Alfonso Dávila me pregunta, o más bien me dice que si puedo hacer un video sobre por qué los Gloucester se quedan ciegos, que ya ha comprado varios y le ha tocado que varios se quedan ciegos. Pues bien, ahora sí que este es un tema muy extenso, amigo, porque las causas pueden ser muchísimas, ¿no? Entre las más comunes, ahora sí que yo te voy a decir lo que yo considero que sea lo más común, son ahora sí que las infecciones en ojo o lesiones, ¿vale? También hay otra que podría ser ahora sí que la endogamia, la consanguinidad en las aves. Pero te voy a tratar de decir lo que yo considero que podría ser la causa, ¿vale? Bien amigos, si puedes ver los canarios Gloucester, como ya sabemos son de postura, tienen muchísima pluma, en especial las coronas, ¿no? Que llegan a ser muy largas y a veces no dejan ver a los canarios. Este primero que te voy a dar va a ser la que yo considero que tal vez es la causa más común de que los Gloucester se queden ciegos. ¿Por qué? Porque a los Gloucester es muy común que les dé cataratas. Como tú sabes, las cataratas en los humanos, pues es como una telita blanca que se les hace en el ojo, ¿no? Y por lo tanto van perdiendo la vista. Pues bien, en los pájaros ocurre lo mismo. En los Gloucester llega a pasar que es, ahora sí que una cosa es por herencia y otra puede ser por la pluma. Te vas a preguntar, pero ¿cómo que por la pluma? Mira, déjame te voy a poner el celular aquí y tomo el canario y te trato de explicar, ¿vale? Bien amigo, mira, déjame volteo esto un poquito para que le dé la sombra y se vea bien. Si puedes ver, aquí está su corona. Mira, las plumas que tiene cerca del ojo podrían ser las causantes de que tu canario se esté quedando ciego. ¿Por qué? Porque las plumitas que están ya sea tanto en la corona como en la orilla, en el caso del consort, aquí toda esta parte se le hace la cresta, entonces pueden llegar a estar tallando y tallando el ojo de tu canario y por lo tanto está creando una lesión, una rosadura que al pasar el tiempo se va a infectar, ¿vale? Y eso puede ser una causa de ceguera en tu canario, en el Gloucester. Por respecto a la pluma, ¿qué se debe hacer? Se recomienda que se esté cortando la corona y la orilla de la pluma en los ojos para que ahora sí evitar que tenga lesiones, ¿no? Esto es respecto a ahora sí que a la pluma del canario. Yo considero que ese podría ser un factor ahora sí que clave de la ceguera en los Gloucester, ¿no? Más que nada porque talla la pluma del canario. Vamos a ver si quieres el consort también. Aprovechando, mira, voy a poner de nuevo el celular.
Bien, mira, aquí está el consort. Como puedes ver, en la orilla del ojo, mira, en esta parte de aquí de la esquina, se alcanza a ver cómo sobresale la pluma. Entonces, cuando ahora sí que se mete la puntita de la pluma en el ojo, va a estar tallando, 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 y al paso del tiempo le va a provocar cataratas a tu canario por la lesión que se le hace en el ojo. A estos canarios también se les recomienda cortar parte si no vas a concursar, claro, y si los tienes de reproductores, se les corta para que no le entre al ojo, mira, y no le talle, ¿vale? Ahí ese es el factor que yo considero que puede ser la causa de ceguera en los clúster. Como ya mencioné, amigo, hay otra causa que es hereditaria, ¿no? Ahora sí que esta va a ser más que nada por consanguinidad. ¿Por qué? Porque cuando están cruzando mucho el canario, para darle ahora sí que la forma y el tamaño, hacen cruces muy cerrados a veces en los aviarios. Entonces, por lo tanto, tu canario viene ahora sí que con mucha consanguinidad de los cruces, y entonces eso también puede ser genético y causar ceguera en tus aves. Ahora sí que a todo lo que te estoy diciendo es lo que yo considero y lo que yo he leído en libros, en foros, porque pues tampoco te voy a decir que sea al 100% porque, o sea, que lo causa, ¿no? Porque no es así. Mucha gente tampoco sabe qué es lo que causa la ceguera en los canarios. Otro factor que también puede ser es la vitamina A, que les haga falta en el caso del canario recesivo. Ya ves que también tienes que administrar la vitamina A, pues en el caso de los Gloucester es lo mismo. ¿Qué se debe de hacer, amigos? Si tú ves que tu canario tiene alguna infección en los ojos, que tiene un ojo muy chilloncito, ahora sí que se le ve lloroso el ojo, ¿no? Te recomiendo que le pongas gotas de colirio en los ojos. De los que son de uso humano, le puedes poner una gotita en cada ojo y estarlo checando, ¿no? Otra cosa, cuando tú vayas a comprar un canario, checa los ojos, en especial en los Gloucester, en los Norwich, en los Crest. Todos los canarios de talla grande son los que son más propensos a la ceguera por el tamaño, ¿no? Y que son de postura. Pero cuando tú compres un canario, en especial el Gloucester, revisa los ojitos que no tengan ningún puntito blanco, porque si llegan a tener un punto blanco en los ojos, es síntoma de que tienen cataratas. Aunque sea en un solo ojo, no lo adquieras. Trata de evitar eso. Si tú ves que un canario de tu aviario tiene en un ojo, te recomiendo que no lo cruces, porque también puedes llenar ahora sí que tu aviario con ese problema y ir descartando ese tipo de aves, ¿no? A todo lo que yo he leído, amigos, dicen que el Gloucester ahora sí que presenta ese problema a partir de los 3 años. Tú no tienes que tener, ahora sí que tus reproductores no tienen que ser mayores a 3 años en tu aviario. ¿Por qué? Porque ya con el paso del tiempo, esa es otra causa, la vejez va causando también ceguera en las aves. Y por lo tanto las aves mayores a 3 años pues ya se descartan, ¿no? Del aviario. Todo esto te voy a dejar ahora sí que un link ahí en la descripción, ahí la checas abajo, de donde yo saqué toda la información para poderte hacer este video. Porque ahora sí que causas hay demasiadas, amigos. Nadie te va a poder decir al 100% por qué tu canario presenta esos síntomas. Puede ser hasta por golpes, que el canario haya volado y se pegó en un ojo y le causó un traumatismo, hasta por roces en la percha que esté sucia y tenga infección en el ojo. Entonces hasta bacterias también, hongos le pueden causar ceguera. Entonces hay muchísimas causas, pero yo te dije las que yo considero que podrían ser las que tienen mayor relación, que es la consanguinidad
y el problema de pluma, ¿vale? Por ahí también he leído que dicen que cuando administras mucha proteína a los canarios de postura también puede causar ceguera a largo plazo. Entonces, entre esas que te dije, también la vejez, la consanguinidad, hay muchos factores, amigos. Por ahí te dejo la información, solamente tratando de darte consejo para evitar eso. Es que cuando compres tus canarios, veas y cheques los ojos que no tengan puntito blanco. Si es así, no los adquieras. Si te sale alguno en el aviario, ya no lo cruces, aunque sea nada más de un ojo, porque vas a aumentar ese riesgo en tu aviario. Otra cosa es el recorte de plumas de la corona. Te recomiendo que se la recortes también, igual en el consort, si tiene muy larga la crestita o la orilla de abajo y ves que se le mete la plumita al ojo, también recórtasela. Todo esto para evitar lesiones. Si tiene infecciones en el ojo, atiéndelas a tiempo, amigo. Y bueno, pues ahí te dejo el video, ¿vale? Espero que te haya sido de utilidad. Recuerda checar la información que te voy a dejar ahí para que estés un poquito más al tanto, ¿vale? Un saludo, que estés bien. Y ahí estamos, amigos. Seguimos subiendo videos. Apóyennos. Búsquennos en Facebook. Ahí déjenme sus preguntas que también las voy a responder, ya sea en comentarios o hago un video respecto al tema. Saludos, que estén bien. Bye.